solo anhelo honrar al gran Creador. Sé que escucharé de labios del Rey, ven a tu Señor, bien hecho siervo fiel. Yo quiero vivir, sale feliz, del mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz no quiero ser. Yo quiero vivir, sale feliz, del mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Yo quiero vivir, sale feliz, que el mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Un siervo feliz yo quiero ser. ¿Quieres disfrutar de una vida sana y feliz? Acepta el reto. Ya comienza Bienestar al 100, un programa que te brindará consejos para fomentar un estilo de vida saludable. Bienestar al 100. ¿Estás listo? Comencemos. Bienvenidos a Bienestar al 100, el programa de salud de la Iglesia Adventista en El Salvador. Muchas gracias por su sintonía en las diferentes radios y también en los canales de Facebook y YouTube, en la fanpage oficial de nuestra iglesia. Este día en Interamérica se estará hablando acerca del VIH-Sida. Las iglesias adventistas van a estar tratando este tema y en Bienestar al 100 vamos a hacerlo de igual manera. Y es por eso que hemos invitado a profesionales expertos en esta área. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Tobías, que es psicóloga clínica. Bienvenida, licenciada. Gracias, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y también damos la bienvenida a la doctora Nancy Fichat. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y de nuevo pues también muy agradecida por la invitación. Sin duda este es un tema que nos aflige, nos da mucho miedo y es necesario quitar tabús y sobre todo educar. Por eso vamos a invitar a nuestro Dios por medio de la oración para que nos dé la sabiduría para poder comprender este tema y así poder también tratar de la mejor manera a quienes padecen la enfermedad o si nosotros la padecemos, saber también que con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites hacer una vez más este programa y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Bendice también a mis amigas participantes para que podamos, con tu ayuda, trazar lo que son las bases importantes sobre este tema. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar acerca del tema VIH-Sida. Doctora, yo quisiera preguntarle, en líneas generales, ¿qué es el VIH-Sida? Bueno, hay que hacer primero una diferencia entre lo que es VIH y SIDA. Sí, estamos hablando de una infección, pero hay una diferencia muy marcada entre estos dos conceptos. El VIH es una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus lleva ciertas fases o ciertas etapas y pues lo que hace es debilitar o dañar nuestro sistema inmune. Pero en las primeras etapas, ¿verdad?, que es donde nosotros no tenemos plenamente conocimiento o pasamos inadvertido esta situación, es donde nosotros debemos de tener mayor cuidado. Vamos a diferenciar
el VIH del SIDA, porque una persona puede tener VIH, pero no tener SIDA. Y vamos a hablar primero del momento en el que la persona está expuesta al virus de la inmunodeficiencia humana. Algunas personas pueden tener síntomas, otras no. Y cuando las personas tienen síntomas, estos aparecen entre la segunda y la cuarta semana de la exposición. Son síntomas muy, pero muy generales, muy difíciles de poder decir es un VIH. ¿Por qué? Porque son síntomas que se presentan en cualquier otra enfermedad y pueden llevar a una confusión. La mayoría de estos síntomas son parecidos a los síntomas de la influenza. Puede haber algún proceso gripal, la fiebre, el malestar general, el dolor muscular, pueden haber adenopatías, algún tipo de rash, dolor en los huesos. En general son síntomas muy vagos que el médico, si no tiene un muy buen antecedente por parte del paciente, ¿verdad?, no puede descartar en este caso que sea un VIH, a menos que sea por pruebas serológicas. Después de estas 4 semanas, los síntomas desaparecen y la persona permanece asintomática. Después de esta etapa, se pasa a otra etapa en la que ya no hay enfermedad aguda, como lo dijimos con los síntomas, sino que ya es una enfermedad o una infección de tipo crónico. Y desgraciadamente, al ser asintomática la persona, puede estar transmitiendo la enfermedad a otras personas. Se dice en algunos países, en cada país es diferente, dependiendo si es un país desarrollado o es un país no desarrollado, desde los 5 años hasta los 10 años, incluso hasta 15 años, la persona puede permanecer asintomática. Y esta es la fase 2 de la enfermedad. Si la persona no logra ponerse en tratamiento en esta fase, va a evolucionar a una tercera fase, que es la crítica. En nuestros tiempos, la terapia está bastante avanzada, ha mejorado muchos tipos de medicamentos, han disminuido muchos efectos adversos y ahora las personas muy difícilmente llegan a esta última etapa que se llama SIDA. ¿Y por qué se llama SIDA? Porque es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que nos hacen pensar o nos sugieren la presencia de una enfermedad o nos hacen pensar en una probabilidad alta de X o Y enfermedad. Son signos y síntomas característicos. Entonces, en esta etapa ya hay una serie de signos y síntomas por los que la persona se aboca a consultar. Pero en esta etapa el sistema inmunológico está tan debilitado y tan dañado porque lo que se altera son un tipo específico de linfocitos que se llaman linfocitos T o linfocitos CD4. Estos linfocitos lo que hacen es avisarle al resto del sistema inmune para que se ponga en alerta y logre vencer aquel extraño que está entrando en el organismo. Pero al estar dañado el linfocito CD4, porque es la célula predilecta por el virus de la inmunodeficiencia humana, al estar debilitado, entonces todo el sistema inmune falla. ¿Y qué es lo que sucede? La persona se ve expuesta a cualquier tipo de infección oportunista y recordemos que en nuestro sistema inmune tiene mucho que ver con la detección de células mutantes que nos llevan a padecer ciertos tipos de cánceres.
entonces la persona está expuesta a sufrir infecciones de todo tipo, oportunistas y también de algunos tipos de cáncer. Estamos hablando de que puede aparecer no una infección, pueden ser 2 o 3 infecciones concomitantes, es decir, al mismo tiempo. Y también la persona padecer, ¿verdad?, de algún tipo de cáncer. Entonces, todo el tratamiento actual está dirigido a evitar llegar a la fase 3, que es el SIDA, ¿verdad? Cualquier persona puede padecer virus de la inmunodeficiencia humana o estar infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un retrovirus. Por eso el tratamiento se llama antirretrovirales, ¿verdad? Porque es un virus que se reproduce lentamente, es de la familia de los lentivirus. Entonces, para llegar a esta etapa ha pasado bastante tiempo. O sea, la persona tiene bastante espacio para poder manejar esta enfermedad. En este tiempo, el tratamiento hace que la enfermedad se vuelva una enfermedad crónica. Podemos poner un ejemplo, aunque no es igual, pero es un ejemplo. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, ellos toman su medicamento, ¿verdad? Y permanecen estables. Ellos padecen una enfermedad crónica, pero mientras toman su medicamento y cumplen las recomendaciones que se les indica, ellos pueden prolongar su vida y llegar, ¿verdad?, llegar a ancianos, llegar a una edad avanzada, ¿verdad?, y con una buena calidad de vida. Entonces, el virus del VIH ahora se vuelve una enfermedad crónica, ¿verdad? O sea, a ese punto hemos llegado y ese es el objetivo, no llegar a la fase 3 o la fase crítica, que es el SIDA. ¿Por qué? Porque hay demasiadas enfermedades concomitantes, ¿verdad? El sistema inmune está demasiado debilitado y eso es lo que hace que la persona se complique y muera, ¿verdad? Hay infección en cualquier lugar del cuerpo. A la cabeza son las pulmonares, las cerebrales, las gastrointestinales, ¿verdad? Y también se altera el sistema nervioso, se presentan casos de encefalitis, ¿verdad? Y pues hay diversos tipos de cáncer, ¿verdad? El más común es el sarcoma de Kaposi, los linfomas, ¿verdad? Y los cánceres en la piel, ¿verdad? Entonces, para que nos quede claro, ¿verdad?, que el objetivo del tratamiento es evitar llegar a SIDA y quedarse únicamente como una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y esa parte del punto de vista sintomático muchas veces hace que las personas descubran su diagnóstico tristemente hasta que están en la etapa 3. Si bien es cierto, recibir el diagnóstico de VIH es algo tremendo, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos aún mucha desinformación, también mucho estigma a nivel social. Pero tristemente es en esta etapa 3 donde la mayoría de las personas se dan cuenta de su diagnóstico y es devastador, y por eso yo deseo preguntarle, licenciada Tobías, ¿en qué forma un paciente recibe su diagnóstico? ¿Cuáles son los miedos que enfrenta? ¿Cómo podemos hacer nosotros para comprender ese temor, o incluso los propios amigos que nos miran? ¿Cómo ellos podrían estarse sintiendo? Sí, de hecho recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica pues es bastante impactante para la salud mental, porque emocionalmente es un choque. Lo primero que se piensa es el miedo a morir, como toda enfermedad crónica. Y este diagnóstico principalmente se asocia así, VIH, muerte. Siempre viene acompañado de diversas situaciones emocionales como depresión, fatiga, mucha irritabilidad, porque también hay un miedo intenso a que los demás se den cuenta,
Porque si vemos en un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, la persona lo primero que hace es acercarse a un familiar, un amigo, un guía espiritual, a contarle lo que le está pasando. Pero en este caso de diagnóstico, la persona hace todo lo contrario. Se limita, se lo guarda por el miedo al rechazo. Porque es muy visto que en la sociedad, si tiene VIH, se discrimina a la persona. Y no es lo adecuado. Tenemos pues mucho conocimiento de que estas personas, como lo menciona la doctora, pasan mucho tiempo controlado el diagnóstico. Pero sí hay muchas medidas que tomar, pero no significa que vamos a alejar a la persona. Y la persona tiene muchos miedos de ser discriminada. Miedo a perder familiares, a perder amigos, a perder trabajo. Y principalmente el miedo a la salud, que se tiene entendido que va deteriorándose, entonces la persona entra en un estado mental bastante crítico. La depresión lo lleva a no querer salir de casa, a ya no socializar con amigos y familia por el miedo a transmitir el virus. Y a veces muchas piensan de mejor me quedo en casa encerrado y me dejo morir hasta esperar el día y ya, así no hago daño a más personas y yo pues hasta ahí llegué. Y eso es muy equivocado, obviamente, porque sí hay tratamientos que pueden permitir que la persona viva por mucho tiempo llevando un estilo de vida totalmente normal, como los demás. Con sus tratamientos, con un apoyo, como lo decía la licenciada, espiritual, con una guía espiritual, sin duda se puede llevar un estilo de vida lo más normal posible, y es justamente el propósito de este programa, el hacer el énfasis en que realmente la Iglesia Adventista, los miembros de la Iglesia Adventista, pastores, ancianos, líderes de iglesia, debemos ser un apoyo incondicional para las personas que están pasando por este difícil diagnóstico, tanto en consejería como también en revisión. Hermano, amigo, está tomando sus tratamientos, ya fue a sus chequeos médicos. Esto lo vamos a hacer para tener un mejor estilo de vida. Y una pregunta importante, doctora, también es: ¿cómo se transmite y cómo no se transmite? Porque también en ese sentido hay tanta desinformación y es importante que nosotros sepamos este punto. Es cierto, la desinformación es tal, ¿verdad?, que las personas por las que se hace rodear el paciente llegan a tenerle hasta miedo, ¿verdad? Pero la única manera en la que se transmite este virus es a través de fluidos corporales. Fluidos corporales, la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Estamos hablando entonces de 3 situaciones: la vía sexual, la vía parenteral, ¿verdad?, que es la contaminación con la sangre, es decir, por medio tal vez de una transfusión, aunque eso ya no pasa porque hay un control muy estricto, ¿verdad?, a la hora de procesar una sangre. Y la otra situación es para las personas que comparten jeringas, ¿verdad?, con algún tipo de droga, ¿verdad?, están muy, pero muy expuestas. Y la otra vía es la materno fetal, ¿verdad?, o a la hora del embarazo, parto y lactancia, ¿verdad? Esas son las 3 maneras y todas tienen que ver con un fluido corporal, ¿verdad? Secreciones vaginales, semen, sangre, leche materna. Es totalmente errado pensar que por la saliva, por el sudor, por las lágrimas yo puedo transmitirlo, o que si voy a ir a una piscina y me voy a bañar con una persona así, ¿verdad?, yo lo voy a adquirir, ¿verdad? O si voy al mismo baño, yo lo puedo adquirir. No, es totalmente errado. Por los fómites, o sea, los cubiertos o los platos o todo lo que utilizamos a la hora de comer,
puede ser compartido con la persona y no va a pasar nada. Que si viene un mosquito y me picó y después picó a ella y el mosquito había picado a alguien, es completamente erróneo. Las únicas formas de transmisión son por fluidos corporales, que ya dijimos cuáles son, ¿verdad? La sangre, el semen, las secreciones vaginales y en el caso de la transferencia madre a hijo, ya sea durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. Son las formas en que una persona puede adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana. Y ahora ya podemos continuar hablando sobre el apoyo que nosotros podemos brindar a nuestros amigos, a nuestra familia. Si yo tengo un amigo o una amiga que recientemente ha sido diagnosticada, ¿qué puedo hacer? Principalmente, y lo más importante, seguir siendo su amiga. Muy bien. Porque es lo más común. Por el miedo que se tiene de contagiarse equivocadamente, como ya los mencionaron, se alejan. Y eso genera otro malestar. Entonces, la recomendación principal, seguir siendo esa buena amiga, esa hermana, ese esposo, esposa, ese familiar que siempre está apoyando. Segundo, informarse mucho de qué es este virus, cómo apoyar y acompañar en los tratamientos, estar pendiente en la medicación, para así la persona tenga ese apoyo incondicional, esa red de apoyo que necesita en ese momento y por largo tiempo, pues, porque como sabemos, dura para siempre. Pero sí, principalmente ese apoyo incondicional que la persona necesita y luego, pues, sigue a la par de todo eso, evitar tener reuniones donde haya cigarrillos, cervezas, cuidando la salud nuestra y la de nuestro amigo que también tiene el virus y que eso empeora su salud. También, pues, aparte de informarse de lo que esto significa y de cómo apoyar, hay que siempre estar a la par del paciente en todo momento. Y eso significa si mi amiga no quiere hablar del tema, respetar. Cuando ella necesite hablarlo, hablar abiertamente, sin juzgar, sin criticar. Y así, pues también si vemos que, por ejemplo, otros amigos o familiares la están haciendo a un lado o haciendo burla, hablar con esas personas. Quizás lo hacen porque no están totalmente informados y le hacen daño sin querer a la persona. Esas son las maneras principales y muy sencillas de cómo apoyar a un familiar o a un amigo con este diagnóstico. Estar siempre presentes en la vida de ellos como nos gustaría, así como dijo Jesús, que nosotros podamos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Y definitivamente tenemos un regalo maravilloso, doctora. Nosotros tenemos un regalo maravilloso que son los 8 hábitos, los remedios naturales. ¿Quién más que nosotros para poder compartirlos? ¿Cómo puede ayudar la adopción de los 8 hábitos a una persona que padece el VIH o el SIDA? Bueno, primero que nada, recordemos esos 8 remedios naturales, ¿verdad? Estamos hablando del agua, del aire puro, del sol, la buena alimentación, el ejercicio, el descanso, ¿verdad? La temperancia y la fe en nuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que hacen estos 8 remedios naturales? Si estudiamos uno por uno, nos llevan a una respuesta en común. Todos nos fortalecen nuestro sistema inmunológico. Todos ayudan a que nosotros tengamos un buen sistema inmunológico. Y el hecho de utilizar los 8 remedios naturales es parte de la decisión que cada quien toma sobre una vida mejor, ¿verdad? Una vida sana, porque son decisiones saludables. Definitivamente son decisiones saludables que no nos cuestan absolutamente nada. Las encontramos ahí.
Y qué bueno que dentro de los 8 remedios naturales encontramos la esperanza y la fe en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todos los que buscamos a Dios vemos en aquella persona, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús. Y cuando vemos a nuestro Señor Jesús, nuestra respuesta como cristianos es una respuesta de servicio y una respuesta redentora, ¿verdad? Entonces, la importancia de que nosotros como cristianos podamos fomentar en todas las personas que tienen este padecimiento los 8 remedios naturales es acercarlos, ¿verdad?, a la figura de nuestro Señor Jesús. Recordemos que todos los 8 remedios naturales, como la palabra lo dice, están en la naturaleza y es nuestro Dios el que ha creado la naturaleza para que nosotros podamos utilizarlos. Cada uno de ellos lo que hacen es fortalecer nuestro sistema inmune. El virus lo que hace es debilitarlo. Cuando la persona está luchando, o nuestro sistema inmune está luchando contra ese virus, necesita en ese momento alimentarse bien, necesita los mejores nutrientes para poder ayudarle al sistema inmunológico a pelear contra ese virus. Y eso es lo que ayuda a prolongar, ¿verdad?, o hacer más largos aquellos periodos en los que se presenten las complicaciones. De la misma forma, el descanso fortalece nuestro sistema inmune. Cuando nosotros estamos reposando, cuando nosotros estamos dormidos, hay regeneración celular, ¿verdad? Están creciendo nuevas células, se están formando nuevas células. Entonces, el descanso, así como la alimentación, el ejercicio, los beneficios, no solamente físicos, sino que emocionales, ¿verdad? Si tenemos una persona que está deprimida, estamos haciendo un círculo vicioso, se deprime, cae su sistema inmune, se deprime aún más. Entonces, el ejercicio ayuda enormemente a la parte afectiva de la persona, sí, ¿verdad? Y así, cada uno de los 8 remedios naturales fortalecen, ¿verdad?, tanto la parte física como emocional de las personas con este padecimiento. Y es un reto definitivamente, porque es un cambio de vida el que necesitamos. Todos lo necesitamos. Lo único que lo hace ser más apremiante es que ya tenemos un diagnóstico presente y tenemos que tomar la decisión del cambio ya. Sí. ¿Qué podemos hacer para poder adoptar hábitos nuevos? A todos nos cuesta, como usted lo acaba de decir, pues arrancar, por ejemplo, para hacer ejercicio nos cuesta a muchos, pero cuando ya se arranca y se lleva el hábito día a día, entonces ya eso está establecido, como ponernos los zapatos, bañarnos, cepillarnos los dientes. Entonces son hábitos que hay que ir adoptando. Así como ese, pues hay muchos más, como principalmente quitarnos esas ideas limitantes que no nos dejan avanzar. Entonces, como yo estoy deprimida, estoy bajo de ánimo, no quiero hacer nada, no puedo, soy enferma, me quedo aquí, no hago nada. Esa es una idea que nos limita a avanzar. Entonces, si no avanzamos o no damos ese primer paso, nunca vamos a llegar a completar ese hábito. Un hábito, pues, se logra alcanzar en más de 60 días. La mayoría de personas, hemos escuchado que muy comúnmente se dice que 21 días, pero hay muchos estudios que dicen que en 60 días lo logra la mayoría de personas. Entonces hay que ser constantes en eso. Y así vamos a lograr, pues, hacer ejercicio, regular las horas de sueño, comer saludable y cambiar todas esas ideas que nos limitan a avanzar.
poco a poco, todo es un proceso. Tener en cuenta eso, que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, que podemos vivir con este diagnóstico con un estilo de vida saludable. Entonces, desde ahí, quitándonos esa idea a otra mucho mejor que nos ayude a avanzar, pues se puede salir adelante. Quitar todas las ideas limitantes y pensar todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada día. Y bueno, recordando un poco acerca de lo que nos mencionaba la doctora Nancy sobre el desarrollo natural, creeríamos, de la enfermedad, nos hablaba acerca de 5, 10 años, 15 años de transición entre un padecimiento. Yo quiero hablar un poco de los jóvenes, realmente es muy importante porque estamos tan bombardeados. Nosotros decimos una palabra, bueno, yo creo que las tres, cuando veamos nuestros teléfonos después de esto, nos va a aparecer más de una cuestión relacionada con VIH-Sida, porque realmente las redes sociales nos cuadriculan increíble. Entonces, si un chico está hablando, solo hablando de sexo libre, ¿qué creen ustedes que les aparece? Entonces, ¿cuál es la importancia de que nuestros jóvenes puedan tener la decisión correcta acerca de la sexualidad? ¿Qué tendría que ser la abstinencia? Doctora, ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, todo tiene que ver con la educación sexual, ¿verdad? Los jóvenes como tal siempre tienen esa curiosidad, ¿verdad? A veces tal vez no es porque quieran hacerlo, sino que porque tienen curiosidad o escucharon a alguien, ¿verdad? Escucharon a algún amiguito, algún compañero, y ellos pues no quieren quedarse atrás. Pero ahí es donde entramos todos nosotros, todos, porque la educación sexual es tan importante desde pequeños, ¿verdad? Sí. No hay que olvidar que es desde chiquititos, sí, nuestros parte del chiquititos, desarrollo. parte Desde del el punto desarrollo. de llamar a los órganos genitales de la forma correcta. Exacto. Y la educación sexual, no solo explicando lo físico, lo fisiológico, sino que también hacerles entender a los jóvenes que la sexualidad humana es un don de Dios. Dios lo dejó, ¿verdad? Pero con ciertas restricciones. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la sexualidad debe de ser o debe de estar vinculada al matrimonio, ¿verdad? De esa manera se cuidan ambos, tanto él como ella. Y fortaleciendo esa fidelidad es donde también se cuidan ambos. La Biblia no habla, es más, repudia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aquellas relaciones sexuales promiscuas. Y es allí donde nosotros debemos hacerles ver a nuestros jóvenes lo que nuestro cuerpo significa, lo que nuestro cuerpo vale, para qué fuimos creados, que fuimos creados a imagen de Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo y que Dios tiene un plan para la sexualidad de cada uno de nosotros. De la misma forma, todos aquellos malos hábitos que son adquiridos por nuestros jóvenes, como por ejemplo el abuso en algunas sustancias, ¿verdad? Psicotrópicas, drogas, ¿verdad? El alcohol, el tabaco, todos esos hábitos se dan por la falta de temperancia, ¿verdad? Y es esa temperancia la que nosotros debemos también fomentar en nuestros jóvenes. Y a veces, bueno, muchas veces es la situación de la curiosidad, pero a veces también hay algo que se llama presión de grupo. Sí. Mi amiga
ya perdió su virginidad, mi amigo pues su papá lo llevó a algún lugar, bueno, eso era antes, no sé qué tanto lo hacen ahora, espero que los padres de hoy ya tengan un mejor criterio en ese sentido, pero existe mucho la presión social y tal vez no necesariamente solo con este tema de la sexualidad, sino con otros, entonces la acotación va a ser muy importante, licenciada. ¿Cómo pueden los jóvenes ser auténticos y evitar sucumbir a la presión de grupo para cualquier tema? Sí, es muy común y se ve en todo sentido, pero principalmente tener criterio propio, saber qué es lo que quiero ser y los valores que yo tengo y pues defenderlos, sea como sea. La presión de grupo, de presión de amigos es bastante común y así como la palabra lo dice, presiona a la persona. Entonces llega al punto de que el joven o la joven dice, ay, ok, pues ya no me molesten, ahí voy, entonces por quedar bien no hace. Y no es así, si yo tuviera un criterio propio diría, no es mi momento y no quiero hacerlo. Comunicarse o decir lo que yo siento y lo que yo quiero asertivamente es la clave. Porque si yo soy convencida de lo que yo necesito y quiero, entonces lo digo así, muy segura, y los demás van a decir, ok, en serio no quiere. Pero si yo le digo, no quiero, no me molesten, entonces más molestan, hasta llegar al punto de convencer a la persona. Entonces, como joven o como persona, hay que tener ese criterio propio y decir las cosas con convicción. Para así, pues la otra persona va a entender que no quiere y no va a ser esa presión social y uno va a poder tomar sus propias decisiones. Y los padres juegan un papel muy importante de guiar adecuadamente a estos chicos, de los consejos. A veces los chicos dicen, solo regañándome, solo diciéndome tal cosa, pero algo de eso se queda. Y siempre yo he escuchado muchos jóvenes que dicen, no, mi papá, mi mamá me enseñó tal cosa, entonces por eso mejor me limito o por eso evito tal cosa. Entonces, aunque los papás crean que no están haciendo un buen papel, lo hacen, siempre y cuando también la comunicación asertiva es muy importante. No hay que actuar pues ni muy pasivamente ni con tantos regaños, pues. Todo tiene un límite y un equilibrio. Entonces, esa es la clave para que los jóvenes sepan decir, no quiero. Sí, y yo rescato ese punto muy importante que usted decía, hablaba acerca de convencer, y es que no necesitamos convencer a nadie. Tener la seguridad, la firmeza de la decisión que ha tomado, y ahí es muy importante también el que los padres puedan prohibir con argumentos, tal vez no democráticos, porque alguien me decía, la paternidad no es una democracia, definitivamente. Entonces yo realmente acepto ese punto, porque sin algunas de las restricciones que mi mamá me colocó de pequeña, creo que quizás no hubiera llegado hasta esta edad. Varios años ya, muy bien. Muchas gracias por estos aportes, pero necesito sus recomendaciones para terminar. Doctora. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Ante cualquier sospecha, ¿verdad?, de una exposición, recordemos que está expuesto no solo aquella persona, ¿verdad?, que ha tenido tal vez una relación sexual o que ha tenido uso, ¿verdad?, de jeringas, utilizando drogas. Hay también accidentes que pueden suceder, sobre todo en el ámbito médico, ¿verdad? Hay médicos o enfermeras, ¿verdad?, o personal médico que realizando algún procedimiento sufre algún accidente, puede sufrir alguna herida, algún piquete con alguna jeringa que tal vez estaba contaminada, ¿verdad? Pero recordar que ahora, en este tiempo, las terapias están sumamente avanzadas. Hay terapias post-exposición, ¿verdad?, que se pueden administrar 1 o 2 horas después de que la persona ha estado expuesta. Es de aclarar que la persona que tiene la sospecha, ¿verdad?,
de que aquella persona me pudo haber contaminado, debe acercarse a un lugar, ¿verdad? A un centro, ¿verdad? Y decir, yo estuve expuesta, y en las primeras horas puede recibir una terapia post-exposición. Aparte de eso, debe de ser administrada antes de las 72 horas. Por eso es muy importante que ante cualquier sospecha la persona vaya y pueda exponer ese punto. Otra situación es que nosotros debemos de estar atentos ante cualquier signo de alarma, ante cualquier síntoma, ¿verdad? Porque recordemos que hay un tiempo de latencia bastante largo, pero cualquier cosa anormal en mi cuerpo, como por ejemplo ganglios crecidos que están ahí por varios tiempos, y tomé medicamento y no se deshicieron, o aquellas pérdidas de peso que no son normales, o aquellos procesos diarreicos que son a repetición, cada vez van siendo más frecuentes, ¿verdad? Todos esos detalles son muy, pero muy importantes para acercarse siempre donde un profesional de la salud y hacerse una prueba serológica. Recordemos que la persona con un tratamiento antirretroviral a tiempo, ¿verdad?, puede vivir como cualquier persona normal, con una muy buena calidad de vida, ¿verdad?, siguiendo todos los consejos y recibiendo una ayuda multidisciplinaria, porque debe recibir ayuda no solo un tratamiento médico, ¿verdad? También va la parte psicológica, va la parte nutricional, ¿verdad? Es un tratamiento multidisciplinario, así que esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, doctora. Licenciada. Pues principalmente buscar esa educación sexual necesaria, porque la abstinencia es lo principal y va a llegar ese momento y la situación adecuada. Así que esperar, educarse lo más que pueda en el tema para prevenir ese diagnóstico. Y pues seguidamente hacerse chequeos médicos, buscar ayuda de profesionales en la salud y principalmente aferrarse a Dios. Si se tiene ese diagnóstico o tenemos un amigo familiar con ese diagnóstico, pues aferrarse a Dios, que es lo principal, lo que nos va a ayudar en gran medida, y recordar que los abrazos no transmiten el VIH, los abrazos transmiten amor. Así que hay que vivir cada momento y no hay que limitarnos en eso, en compartir momentos y compartir abrazos. Muchas gracias. Y yo quiero leer una parte que está en el libro de Isaías, en el capítulo 1 y el versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si esta noche nosotros hemos hablado y tú acabas de recibir este diagnóstico, tal vez el pasado te ganó la presión de grupo o de repente una mala decisión. Dios te llama y Él dice que quiere estar a cuentas contigo. Entonces, tal vez la vida ya no sea como la conociste, pero hay vida mucho mejor al lado de nuestro Dios. Y hay vida para ti y una vida en abundancia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque tú has dado la sabiduría a médicos, a psicólogos, para que nos ayude a poder pasar esos diagnósticos tan tremendos que son culpa de Satanás. Es culpa del pecado que entró a este mundo y tú solo nos quieres dar vida en abundancia. Gracias por esa sabiduría y te suplicamos que nosotros podamos ser tu representación aquí en la tierra, que podamos ayudar a otros a conocerte y que sobre todo no sean multitud de palabras, sino los actos de bondad, los que nos ayuden a compartir tu palabra. Quédate con nosotros en Jesús. Amén.
Esperamos que los consejos brindados en este programa sean de bendición para tu vida y te ayuden a fomentar un estilo de vida saludable. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces.